Es difícil entender que este país que tiene 13.100.000 niños, 9,5 millones de niños estén en la pobreza. Las instituciones del Estado están en una total y absoluta deficiencia o no funcionan correctamente. Y esos más de 10 millones de personas, muchos con las protestas sociales, a los que se le pusieron piqueteros, los piquetes, comenzaron en General Mosconia, en el norte argentino, en Jujuy. Y eran los antiguos trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales que fueron privatizados, donde está Repsol, y que cerró muchísimas plantas. Esta gente con familias que siempre vivieron dignamente, como trabajadores de la empresa petrolera estatal, al privatizarse quedaron en la calle. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron las rutas y ahí vino el nombre de piquetero, que fueron acusados de subversivos, reprimidos. Yo he estado en la zona, gente torturada, baleada por las fuerzas de la gendarmería y de la policía, y de ahí vino el nombre de piquetero. Somos los desocupados, todos los que te vamos a cortar. Somos los desocupados, todos los que te vamos a cortar. A ver. Se dirige la batuta. Si el pueblo lucha, por gobierno hijo de puta, a ver. No nos alcanza para nada. Así que tenemos que salir a la ruta o a donde sea, a cortar, a pedir más para toda la gente que realmente lo necesita. Marchan los dedos en dirección a la mano, marchan los dientes en dirección a la boca, los dientes quieren ser boca, los dedos quieren ser mano. Hay una creciente conciencia de la necesidad de juntarnos para que la democracia deje de ser algo cada vez más ajeno a la gente. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. So here in Argentina you have both one of the clearest examples of the failure of the dominant economic model, orthodoxy, religion of our time, and also the first national rebellion against neoliberalism that we have seen. Estamos hartos de todo eso, por eso estamos en la calle, para recuperar nuestros ahorros, pero también para sacar a este gobierno corrupto de una vez por todas, que no soportamos más los argentinos. Queremos que se vayan ya. When they said que se vayan todos, they meant not just all of the people who had betrayed them, but the religion to which those people subscribed, the religion of neoliberalism. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mire las puntas de un mismo lazo, me iré tranquila y me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. The financial markets now are very large players globally and are capable, through the free movement of capital, which is required by the International Monetary Fund, they can destabilize whole societies and have done so. En 2004,
tous les jours ouvrables, si vous prenez tous les jours ouvrables sur toutes les places financières du monde, par jour, à peu près 1000 milliards de dollars ont changé d'identité, monétaire o juridique. El dato a mí me parece escalofriante. Hoy en día en el planeta se mueven 60 veces más recursos en operaciones de cariz estrictamente especulativo que los que corresponden a operaciones que implican la compraventa efectiva de bienes y de servicios. La especulación, por tanto, lo impregna todo. El segundo dato relevante sugiere que una mecánica central de la globalización en curso es la desaparición de los controles, de las medidas de control y de freno. Y esto, claro, beneficia a los capitales que se mueven en la legalidad, pero lo hace también a aquellos que se desenvuelven en la trastienda. Y lo hace de tal manera que en realidad estamos medio obligados a discutir si tiene sentido seguir hablando de redes del crimen organizado, porque el propio concepto solo tiene sentido si existen reglas del juego de obligado cumplimiento. Quien no satisface las reglas se sitúa al margen y recibe el San Benito correspondiente, pero si desaparecen las reglas, el propio concepto de crimen organizado parece que pierde sus cimientos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el desconcierto actual. Es la contradicción entre democracias frágiles, vulnerables, como se quiera, a escala nacional, y una plutocracia, una oligocracia a escala internacional. Y tenemos tráfico de todo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, de capitales, de patentes, de todo. Y tenemos una vergüenza, que esto tendríamos que terminarlo, que es el que existan unos paraísos fiscales.